Sean todos bienvenidos hoy al podcast Auditores al Descubrimiento. Mi nombre es Akira Ortega, licenciada y auditora certificada. Hoy tendremos varios expertos en nuestro C aclarando temas inquietantes y situaciones que pasan en el día a día. Así que un aplauso para nuestros primeros invitados de hoy, los auditores, el licenciado Calixto Arias Yanoris Martínez y Jefferson Ramos. Bienvenidos, licenciados. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Daremos inicio con el tema auditoría del ciclo de ventas y cobranza, como son las pruebas de controles y sustantivas de operaciones. Licenciado, ¿me pueden explicar cómo una nota de crédito ficticia puede utilizarse para manipular los ingresos por ventas? Bueno, una nota de crédito ficticia se registra sin que exista una devolución real de mercancía, reduciendo de forma artificial lo que es el ingreso por venta, cuenta por cobrar y la utilidad del periodo. Esto permite ocultar el robo de efectivo si no se registra como devolución, falta para cuadrar las cuentas. Manipular estados financieros, cubrir desvíos de cobros realizados por empleados es un fraude basado en documentos internos, difícil de detectar sin controles. Para detectar este fraude, el auditor debe verificar la segregación de funciones, lo que es venta, devoluciones, autorizaciones, inventario. Rastrear cada nota de crédito hasta evidencia física, lo que son las notas de crédito, informes de devolución, entrada de inventario y la firma autorizada. Solicitar la confirmación externa al cliente para validar que la reducción del saldo es legítima. En este caso se puede aplicar la NIA 265, que es la falta de comunicación de deficiencia en control interno. Muchas gracias, licenciado. Licenciada, ¿qué ocurre cuando la conciliación mensual de cuentas por cobrar no se realiza adecuadamente? Bueno, cuando la conciliación no se hace o se hace de forma incorrecta, pueden aparecer varias diferencias en lo que es el auxilio de cuentas por cobrar y en los libros mayores. Esto no solo revela una debilidad en el control interno, sino que también aumenta el riesgo de errores materiales como lo que son los saldos incorrectos, los registros duplicados, incluso pérdidas en lo que son no detectadas. En la auditoría de este hallazgo nos obliga a nosotros como auditores evaluar si son errores que afectan la confiabilidad de los estados financieros. ¿Y cómo debe actuar un auditor si se detecta que los controles internos no son efectivos? Nosotros como auditor debemos determinar que los controles no funcionan adecuadamente, aunque se deben incrementar la naturaleza, la oportunidad y también lo que es la extensión de las pruebas sustantivas. Esto incluye los procedimientos de las confirmaciones bancarias, verificaciones de depósitos, arqueo sorpresa y los análisis más profundos de los ingresos de cuentas por cobrar. Además, estamos obligados a comunicar estas obligaciones y debilidades a la gerencia en los encargados del gobierno corporativo según la NIA 265, porque puede afectar directamente a la confiabilidad de los reportes financieros. Muchas gracias, licenciada. Pues, y por último, me gustaría preguntarle al licenciado, ¿por qué la auditoría de ciclo de ventas y cobranza es considerada muy importante a la vez sensible en el proceso de revisión de estados financieros? Bueno, la auditoría de este ciclo es vital porque el ingreso es el rubro más susceptible de manipulación y fraude. Como auditor necesitamos asegurar la aseveración de ocurrencia. Es decir, que cada cuenta registrada realmente ocurrió. Si la empresa infla ingresos o engaña a usuarios exteriores como bancos e inversionistas. Por lo que nuestra responsabilidad fundamental es verificar la fiabilidad del ingreso. Nuestra revisión de apoyo son los dos pilares normativos esenciales que son el pilar contable, las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, y el pilar de la auditoría, que son las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría. Pues, ya que estamos en ese tema, me gustaría que me explique
¿Cómo es eso que se dicen que los ajustes correctivos, como las devoluciones y las estimaciones de cuentas incobrables, son considerados un punto de alto riesgo que el auditor debe examinar para evitar que se maquillen los resultados y por qué razón pasa esto? Bueno, los ajustes correctivos son de alto riesgo porque impactan directamente la calidad del activo y del resultado. Como las devoluciones, si no registramos bien o correctamente, el ingreso por ventas queda artificialmente inflado. Bueno, sobre la estimación de cuentas incobrables, es una cuenta correctora del activo. Su cálculo y reconocimiento se basa en el modelo de pérdidas crediticias esperada de la NIF 9. Si esta estimación es insuficiente, las cuentas por cobrar no reflejan su valor neto realizable y el gasto por cuenta incobrable queda subestimado. Muchas gracias, licenciados. Muchas gracias por la invitación. En este caso hablaremos sobre el muestreo en auditoría para pruebas de controles y sustantiva de operaciones. Con ustedes las auditoras, la licenciada Catherine González, Liz Hernández y Alexa Pimentel. Muy buenas noches. Muchas gracias, por la licenciada. invitación. Bienvenidas. Bueno, licenciada, vamos a empezar este tema porque a mí me gustaría preguntarles qué implica el muestreo en auditoría. Bueno, el muestreo de auditoría implica la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% de la población de interés. Okay. Esto se hace para identificar alguna característica de la población y de esta forma obtener y evaluar las evidencias sobre la característica seleccionada para ayudar a formar la conclusión más concerniente a la población. Ok. Un ejemplito ahí, si una muestra no representativa aumenta el riesgo de muestreo, ¿cómo se relaciona este ejemplo donde solo se toman transacciones de la sucursal de la capital y qué debería hacer el auditor para disminuir ese riesgo? Bueno, enfocándonos en la muestra no representativa, si se selecciona una muestra de ventas solamente de las transacciones de la sucursal de la capital, que tiene un volumen mayor de ventas y también tiene los procesos más formalizados que las demás sucursales, las conclusiones de las ventas, también la exactitud de los ingresos de la empresa, en conjunto podrían ser erróneas. Por ende, nosotros como auditor tomamos, o para obtener una muestra más representativa, debemos tomar en cuenta la participación de todas las sucursales en general y asegurarnos que las muestras incluyan las transacciones de todas las demás sucursales. Ok. Bueno, a mí me gustaría de verdad preguntarle por qué es útil este método de auditoría, el muestreo por unidad monetaria. Ok, antes de entrar en materia con el método MUS, existen otros tipos de métodos como el aleatorio simple, que eso es por medio de software. También tenemos el método de selección sistemática, que más bien se utiliza como si fuera una fórmula de tener el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Ahora bien, el muestreo por unidad monetaria MUS, este es el más utilizado para pruebas sustantivas de saldos. O sea, lo que me trata de explicar que aparte del muestreo MUS existen otros muestreos. Exactamente, existen otros muestreos, pero este es el más utilizado, es el más útil para lo que es el tipo de muestreo y auditoría. Porque este muestreo le permite al auditor enfocarse en partidas de mayor valor, que son las que generan mayor riesgo de error material. Un ejemplito ahí rapidito sería, por ejemplo, si estamos auditando una empresa y digamos que tienen 10.000 clientes y de esos 10.000 clientes hay 5 clientes que adeudan 500.000 cada uno y el resto pues serían montos pequeños. Con el método MUS, el cliente que adeuda 500.000 tiene 10 veces más probabilidades de ser seleccionado. Lo que nos indica a nosotros entonces que nos podemos concentrar en estas partidas de mayor riesgo monetario con base estadística y de manera eficiente. Ok. La licenciada Catherine me mostró que existen varios muestreos, pero de uno de ellos a mí me gustaría que
me dieran cuál es la diferencia fundamental sobre el muestreo de atributos. Mira, para entender a fondo este tipo de muestreo, hay que hablar sobre lo que realmente da el muestreo. Este muestreo de atributos va a buscar error de control interno, más no error monetario. No es que quiero saber cuánto, si fueron 100 o fueron 100.000 dólares que se perdieron. No, yo quiero saber qué tan eficiente es el control dentro de la empresa. Si hay desviación de qué tan porcentaje alto, cuánto va, todo eso. Eso es lo que está enfocado el muestreo de atributos, en ver cómo se maneja dentro de la empresa. Bueno, Licen, ya que usted está hablando sobre ese muestreo, a mí me gustaría que usted me explique este caso. Cuando se da el límite superior de desviación, el 9.7%, fue mayor que la tasa tolerable, que es el 5%. ¿Qué se ve obligado a hacer el auditor en la siguiente fase de auditoría? Bueno, la implicación es inmediata. Ahí se ve que pasó nuestro nivel tolerable, que era de 5%, que fue de 9.7%. ¿Qué nos quiere decir? Que el control interno de la empresa está mal. O sea, que ahí hay un riesgo. Que hay un riesgo muy alto ahí. Y bueno, tenemos que buscar soluciones dentro de la empresa, y nosotros como auditoras nos toca decir que el riesgo es alto y enfocarnos a nosotras nos toca más trabajo porque tenemos que buscar más pruebas, más evidencia, buscar otras, digamos, si fue en ventas, buscar las órdenes de compra, si fue firmada por el gerente, qué tanta, todo eso nos toca más a nosotras, pero bueno, quiero agradecerles a las licenciadas por su visita el día de hoy. Muchas gracias. El siguiente tema es sobre la terminación de las pruebas en el ciclo de ventas y cobranzas, como lo son las cuentas por cobrar. Con nosotras, las auditoras Liz Alvenda, Mallory Coronado y Yenire Fernández. Buenas noches. Bueno, licenciadas, para empezar, yo quiero que ustedes me expliquen cuál es el objetivo del auditor en las cuentas por cobrar. Bueno, nuestro objetivo es obtener evidencia suficiente y adecuada de que estas cuentas sean válidas, cobrables y estén presentadas correctamente en los estados financieros. Ok. Pero dice que hay fases de la metodología para el diseño de las pruebas a los detalles de saldo. ¿Nos puedes explicar cuáles son? Bueno, estas fases, esto se basa en asegurar que cubrimos todos los objetivos de auditoría relevantes para las cuentas por cobrar. Las fases serían la determinación del enfoque. Estas se dividen en enfoque alto y enfoque bajo, de bajo riesgo. Identificación de los objetivos de auditoría específica. Estas serían existencia, integridad, valoración y asignación, corte, derecho y obligaciones. Ok. Otro punto sería la selección de muestras, que estas se dividen y se utiliza el muestreo estadístico y el dirigido. Ok, gracias licenciada por su respuesta. Pero también se dice que se desarrollan las pruebas de cobrabilidad en las cuentas por cobrar. ¿Cómo pasa esto? Una de las pruebas más importantes es la evaluación de la adecuación para la estimación de las cuentas incobrables. Para ello debemos tener en cuenta algunos pasos, como obtener y analizar el reporte de antigüedad de saldos. Este informe se clasifica según las cuentas por cobrar en mora, lo que demora el tiempo, que sería entre 1 y 30 días, otro sería entre 31 y 60 días, 61 días y 90 días, y ya las que pasan mayores de 90 días. Otro sería evaluar la política de la estimación que tiene la empresa. Y por último sería realizar una estimación de las cuentas vencidas. Ok, pero también, esta es una de las preguntas de la cual muchos no saben. Dice que hay pasos para la confirmación de cuentas por cobrar, licenciada. Empezamos por la confirmación externa, que es el procedimiento de auditoría más común y confiable para obtener evidencia sobre la existencia.
en lo que es las cuentas por cobrar, y se considera que este es un procedimiento obligatorio. En este procedimiento tiene algunos pasos, que ya sería como la positiva en blanco y la negativa. La positiva en blanco es cuando se le pide al deudor que confirme el saldo que se le está indicando. La negativa en blanco es cuando no se le incluye el saldo, más el deudor debe colocar el saldo, y esto aumenta la confiabilidad al deudor. Y la negativa, en este caso, se le pide al deudor que solo responda si está en desacuerdo o no con la cantidad puesta. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. Se dice que hay un rol del auditor en el proceso de confirmación. Sí, el auditor debe controlar la selección de las cuentas a confirmar. Los deudores preparan las cartas, pero el auditor es el que las sella y las envía desde una oficina de correos, controlada por él o su equipo, para garantizar que el proceso no sea manipulado. Las respuestas deben de ser enviadas directamente al auditor. Ok. ¿Cuál es el tratamiento de las excepciones y no respuestas? Bueno, no toda diferencia en el error de la auditoría podría ser un error de corte, ¿no? Ya sea que la empresa registró el pago, pero el cliente lo envió el último día y no llegó a tiempo, un bien en tránsito o una factura en disputa. Entonces el auditor debe investigar cada excepción. Y cuando un deudor no responde a la confirmación positiva, pues incluso después de un segundo envío, el auditor debe realizar procedimientos alternativos. Estos procedimientos podrían ser verificar si el cliente pagó el saldo después del cierre del ejercicio, o revisar las facturas en venta, documentos de embarque, ya sea la evidencia de que la venta ocurrió y que el bien se despachó, y los contratos, obviamente. Muchas gracias, licenciadas. Muchas gracias. Gracias. Este es un tema muy controversial, como lo es el muestreo de auditoría para pruebas de detalles de saldo. Bienvenidos a los auditores, el licenciado Miguel González y Andreina Quintero. Buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Licenciado, hablemos un poco de auditoría para pruebas de saldo. ¿Qué nos brinda este muestreo de detalles de saldo? Bueno, le podría comenzar diciendo que este muestreo es la herramienta que nos permite ser eficiente y al mismo tiempo nos lleva a obtener evidencias suficientes y apropiadas sin tener que revisar cada transacción, ya que la misma, por ser detallista en los saldos, estas pueden ser cuentas por cobrar, inventario o propiedad, planta y equipos. El objetivo es estimar el monto de error monetario en el saldo de las cuentas, no solo la tasa de desviación. Por ejemplo, tenemos que el muestreo se divide en comparaciones, tanto como el muestreo de atributos como en unidades de muestreo. La misma se llevan por propósitos, unidades y preguntas clave. Ok, hay un muestreo muy específico que es el muestreo no estadístico. ¿Y cómo lo aplicaría en el campo de trabajo o estudio? Ok, el muestreo no estadístico es el método que más se usa para complementar, pero su uso principal radica en el juicio profesional. Okay. Tiene conceptos y aplicaciones que cualquier enfoque donde el auditor selecciona la muestra sin aplicar reglas de probabilidad matemática puede cometer graves errores. También se puede plasmar como en un caso práctico que se pueden seleccionar todas las partidas que superan un umbral de riesgo material. Si una factura representa más del 80% de la cuenta por cobrar, eso nos da a revisar más del 100% del muestreo que estamos haciendo en el momento. Ok. Bueno, necesito que me den una explicación de cómo opera el muestreo de unidades monetarias y cómo se proyecta un error utilizando un ejemplo sencillo como un saldo de cuentas por cobrar. Ok, bueno, el muestreo de unidades monetarias o MUS es una técnica que yo siempre explico como un muestreo que piensa en dinero, no en cuentas. En vez de escoger clientes o facturas con elementos individuales, lo que se selecciona son unidades monetarias. Eso hace que los saldos grandes tengan más probabilidad de ser elegidos.
Lo cual es buenísimo cuando queremos probar la existencia o verificar si algún saldo está sobreestimado. El procedimiento es bastante lógico. Primero se calcula un intervalo que sale de dividir la materialidad de ejecución entre el factor de confianza. Este intervalo funciona como una especie de paso fijo. Luego el auditor escoge un número al azar dentro del primer intervalo y a partir de ahí se va sumando ese mismo valor para definir los siguientes puntos de selección. En cada punto se revisa cuál saldo contiene esa unidad monetaria y ese es el saldo que se audita. Un ejemplo sencillo que te podría mencionar sería como cuentas por cobrar, por una cantidad de 5 millones con una materialidad de ejecución de 100.000 balboas y un factor de confianza de 3.0. El intervalo sería de 33.333 y si el primer número aleatorio cae en 15.000, entonces yo voy seleccionando en los 15.000 con los 48.333 más los 81.666 y así hasta cubrir el saldo acumulado. Ok, licenciada. Existe un muestreo de variable clásico. ¿En qué circunstancias resulta más adecuado aplicarla? Y dentro de una auditoría de saldo. Ok, el muestreo de variable de clásico lo aplico cuando espero encontrar bastantes errores o cuando la población tiene mucha variación. A diferencia del MUS que se enfoca más en los saldos que podrían estar sobreestimados. El muestreo de variables clásico me sirve cuando quiero asegurarme de un saldo que no esté subestimado o cuando los importes pueden moverse bastante entre un elemento y otro. Un ejemplo que te podría dar serían provisiones para cuentas incobrables. La empresa a veces calculan estimaciones muy distintas según el cliente del historial. Y ahí el muestreo de variable clásico permite evaluar esas diferencias y obtener un promedio que represente mejor la realidad. Ok, muchas gracias, licenciados. Este tema es muy complejo, el ciclo de nómina y personal. Con ustedes los auditores, el licenciado Hermes Rivas y Fernando Jurado. ¿Cómo están, licenciados? Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta, porque afuera en el campo hay auditores que no saben cuál es la importancia de la auditoría en el ciclo de nómina y personal. Bien, el ciclo de nómina y personal es fundamental en la auditoría debido a su impacto directo a los gastos operativos y tener claro el cumplimiento normativo, laboral y fiscal. Bien, aquí tenemos por lo menos diferentes cuentas específicas que nosotros como auditores debemos de tener en cuenta al momento de realizar lo que es una auditoría, como vienen siendo los gastos de salario, salarios y sueldos por pagar, retenciones y demás. Claro. ¿Y nos puede comentar sobre las operaciones fundamentales del ciclo de nómina y personal? Bueno, la adecuada segregación de funciones es el control interno crucial que tenemos que tener en cuenta para que todo funcione de la manera correcta al momento de por lo menos darle funcionamiento a lo que es a una compañía. Por lo menos tenemos que hacer la segregación de lo que son los diferentes puestos que hay para que se pueda desarrollar de manera correcta y evitar que haya este tipo de fraude como lo que son empleados fantasma y sobreestimaciones de horarios. Gracias, licenciado, por aclararnos. Bueno, quiero saber cuál es el objetivo principal de la auditoría del ciclo de nóminas y personal. Sí, bueno, el objetivo principal es verificar que todo el proceso de nómina se realice de manera correcta y confiable. Esto incluye confirmar que los empleados realmente existan, que los salarios, las deducciones estén calculados con exactitud, que los pagos correspondan al periodo adecuado y que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Además, buscar detectar riesgos de fraude como empleados fantasma o pagos indebidos. Bueno, ya que usted está aquí, ¿usted nos puede explicar qué documento utiliza el auditor para revisar el registro de tiempo y producción? Sí, por supuesto. El auditor revisa toda la documentación y permite comprobar que las horas trabajadas sean reales y estén correctamente registradas. Entre estos documentos se incluyen las tarjetas de tiempo, los reportes de horas extra y los registros biométricos de entrada y salida del personal. Estos elementos ayudan a validar que los pagos de nómina se basan en datos confiables y que no existan horas inventadas, manipuladas o mal calculadas. Muchas gracias, licenciados. A la orden.
Este tema se centra en el ciclo de adquisición y pago. Y para darnos más claridad, tenemos con nosotros los auditores la licenciada Andrea López, Cristina Hernández y Julián Delgado. Buenas noches. Buenas noches, sí, un placer estar aquí con ustedes. El placer es mío, licenciado. Pues vamos a empezar el tema preguntando cuál es el objetivo principal del auditor en el ciclo de adquisición y pago. Sí, es un placer atenderte en este tema y pues elaborar nosotros por explicarte más en qué se basa este ciclo. Bien, el objetivo principal de este ciclo es más que nada que se registren los gastos y los pasivos correctamente, ya que estos registros deben ser registrados adecuadamente para que los estados financieros no sean alterados y lleven un buen control. Su principal objetivo, como me decías y me preguntabas, es verificar que todos los pasivos, como las obligaciones de la empresa, estén registrados correctamente y los pagos hechos a proveedores también estén correctamente autorizados. Bien, este ciclo es muy importante porque es la columna vertebral donde se centran lo que son los gastos y pasivos. Si una empresa tiene unos pasivos o unos gastos no registrados, esto podría alterar los estados financieros y los estados financieros podrían estar incorrectamente. Nosotros como auditores tenemos la labor de velar y hacer nuestro trabajo correctamente, ya que si no hacemos correctamente nuestro trabajo, la empresa va a tener un problema en lo que es... credibilidad. Sí, la credibilidad. Muchas gracias. Entonces, la opinión emitida por nosotros los auditores es muy importante para que los estados financieros en este ciclo estén correctamente auditados. Gracias. Pues también quiero preguntar cuál es la importancia de la segregación de funciones dentro del ciclo de adquisición y pago. Sí, es un placer. Bien, la segregación de funciones más que todo es la separación, donde una persona no tenga que ver en todas las funciones de un proceso. Como ejemplo tenemos lo que es la autorización, la custodia y lo que son los registros contables. Bien, estos tres puntos son claves en la auditoría y en la segregación de funciones porque una sola persona no puede tener todo lo que son los controles de estos mismos, ya que si la persona tiene el control de autorización, el control de la custodia, el control de lo que son los registros de contabilidad, el fraude en esta empresa o en esta entidad es demasiado alta. Entonces la segregación de funciones es vital para que los fraudes sean minoritarios. Muchas gracias. Bueno, también me gustaría saber en qué consiste el control del proceso de 4 vías y por qué es fundamental. Buenas noches. El proceso de 4 vías o four-way match es un control interno esencial en el ciclo de las compras y pagos de una empresa, que consiste también en 4 documentos claves, que son la orden de compra, los informes de recepción, la factura del proveedor y el comprobante de pago. Todo esto, antes de autorizar un pago, este control asegura que solo se pague de los bienes y servicios que fueron autorizados, recibidos y facturados, evitando errores y pagos duplicados. Su importancia es múltiple porque se protege a la empresa de errores, controla los costos al pagar solo lo recibido y lo autorizado. También garantiza que la presión contable mejore las relaciones con los proveedores al emitir y resolver discrepancias rápidamente. Además, asegurar también el cumplimiento de auditorías y normativas. En pocas palabras, decimos que la forma más rigurosa de garantizar un pago es legítimo y preciso antes de liberar un fondo. Gracias, licenciada. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre las pruebas de control y las pruebas sustantivas de operaciones en este ciclo. Bueno, muchas buenas noches aquí, compañeras. Ambas tienen las pruebas enfocadas en las transacciones de adquisición y pago de cualquier periodo. El periodo de control es confirmar la clave del consento de documentos de procesos de 4 vías. Eso se refiere que ahí tenemos que verificar
ocurrencia, integridad, exactitud. Eso es un proceso muy importante para el proceso de control, ya que eso lleva a cabo para certificar que estamos en lo correcto. Y el proceso sustantivo de operaciones es la validación de las transacciones, que se pueden ser sustantivas con el corte, la exactitud y la clasificación. Con eso conllevamos a que tenemos que estar correctamente con los pasivos de las empresas. Bueno, esta es una parte principal. ¿Por qué el control de informe de recepción es clave para la integridad del pasivo? Bueno, es muy importante. Con él comprobamos si los bienes y servicios que está ofreciendo la empresa esté correcto, ya que ahí el informe de recepción, ahí revisamos lo que son, o llegan los documentos que son de mercancías. Entonces, la misma empresa tiene que tener, la recepción tiene que tener esa documentación, ya que con eso conllevamos nosotros, los contadores y los auditores, con eso que no haya fraude. Con eso tenemos que verificar 15 días del año, al inicio del año, y 15 días después del año, si está correctamente cómo va balanceado. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted, licenciado. por la invitación. Nos encontramos en temas profundos de un auditor. Las pruebas en el ciclo de adquisición y pagos. Un gusto poder tener con nosotros a la auditora, la licenciada Madeleine Moreno y Tatiana Justavino. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, licenciadas, quiero empezar preguntándoles qué significa la terminación de las pruebas en los ciclos de adquisición y pago y cuál es su importancia. Bueno, respondiendo a tu pregunta, es la fase de auditoría donde dejamos de enfocarnos únicamente en facturas o cuentas por pagar y pasamos a verificar los saldos finales de las cuentas que nacen de la propiedad, planta y equipo, anticipos y pasivos acumulados. Aquí determinamos si los activos y pasivos están correctos y completamente evaluados. Su importancia en esta etapa vendría siendo los errores que afectan directamente el patrimonio, la utilidad, los estados financieros completos, una mala evaluación de la propiedad, planta y equipo, una amortización incorrecta o la omisión de un pasivo acumulado. Esta puede distorsionar la realidad financiera de la empresa. Licenciada, ¿cuál es el objetivo de la auditoría de propiedad, planta y equipo? Bueno, esta se enfoca en dos aspectos principales. La existencia de las adiciones del año y la evaluación de la depreciación acumulada. Para esto se aplican pruebas de detalles de saldo. Se basa en tres objetivos: la existencia y derechos, la evaluación, depreciación y la clasificación y capitalización. Muchas gracias, licenciada. Bueno, para ustedes como auditores, ¿qué son los gastos pagados por anticipado y cómo se auditan? Bueno, primeramente, gracias por invitarnos. Bueno, los gastos pagados por anticipado son pagos que la empresa hace por adelantado para recibir un servicio en el futuro, como una póliza, como un alquiler, mantenimientos, también membresías. También se registran inicialmente como un activo, porque sería como un activo para la empresa. También su auditoría, estos se verifican también realmente existe mediante facturas, mediante pagos, recibos, comprobantes de pago, entre otros. También asegurando así que el pago es real y que el servicio haya sido contratado. Luego se confirma que el servicio le corresponde a la empresa, comprobando que esté a su nombre o que beneficie directamente a sus operaciones, y finalmente se recalcula la amortización para asegurar que el gasto se haya reconocido correctamente según el tiempo transcurrido. Te podría dar un ejemplo también. Una empresa pagó $12,000 por un seguro de 12 meses. Al llegar diciembre ya habían pasado 10 meses, por lo que el gasto debía ser de $10,000, pero solo registraron 8,000, por lo que el auditor detecta el error y corrige bajando el activo y aumentando el gasto por $2,000 para reflejar correctamente el devengado. Pues voy a hacer una pregunta crucial.
¿Qué son los pasivos acumulados y cómo se auditan? Bueno, respondiendo a tu pregunta, los pasivos acumulados son obligaciones que la empresa ya generó porque recibió un servicio o un beneficio porque aún no han sido pagados ni facturados. En auditoría, su revisión es esencial para comprobar la integridad, es decir, que todos los gastos y las obligaciones realmente incurridos estén registrados. Para esto, el auditor analiza áreas sensibles como honorarios profesionales, intereses, salarios y servicios públicos, además de revisar contratos, correos, acuerdos y pagos hechos después del cierre contable para identificar servicios recibidos que aún no tienen factura. Muchas gracias, licenciadas. Este tema es uno de los más mencionados, el ciclo de inventario y almacenamiento. Bienvenidas, auditoras, la licenciada Luz Navarro y Yainés Lazo. Buenas noches, licenciada, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, licenciadas, quiero empezar haciéndole una pregunta inquietante. ¿Cómo afecta al comercio electrónico la administración del inventario? Si bien puedo mencionarles que los sistemas modernos actualizan el inventario con cada código de barra, si bien esto fortalece lo que es el control de la cantidad y la ocurrencia, pero también podemos mencionar que el auditor debe evaluar el riesgo para que el inventario no se vuelva obsoleto. También podríamos mencionar que en la auditoría se enfoca en probar que las entradas y las salidas se registren automáticamente, sin error, y que solo el personal autorizado pueda modificar los precios y las cantidades en el sistema. ¡Wow! Una respuesta bastante clara. Licenciada, pero entonces, ¿cuáles son las partes de la auditoría en el inventario? Ok, si bien puedo mencionarles que existen tres partes en lo que es la auditoría del inventario. La primera puedo mencionarles que es la adquisición y venta, que esta es la que prueba el control y sustantivas para validar todo lo que son las entradas, como por ejemplo las compras y las salidas del inventario. Como segundo punto puedo mencionarles lo que es la observación física, que es la verificación de la cantidad real de las unidades en existencia al cierre. El tercer punto sería lo que es la contabilidad de costo y la evaluación. Esto hace que la auditoría del precio por unidad, el método de flujo de costo y la condición, es decir, pruebas de obsolencia. Licenciada, nos habló bastante sobre los inventarios, pero entonces también queremos saber cómo se integra la auditoría del inventario con otros ciclos, como también lo son cuentas por pagar, ventas y contabilidad de costo. Bueno, para hablarles un poco más sobre el inventario, pues no más que es el éxito en cuanto lo que radica, integra la evidencia como tal para los diferentes puntos que queremos llevar, como es las cuentas por pagar. Claro, este nos da el costo unitario del inventario, como los precios, al inspeccionar directamente las facturas al momento de recibir las ventas y cobranzas, que nos da esas pruebas de corte. Las ventas nos confirman que el costo de ventas es el registro mismo del periodo de ventas relacionada con el ciclo. Y en cuanto al costo de ventas, pues no es más que el costo real de la mercancía al momento de comprarla. Claro. ¿Y por qué es esencial? ¿Por qué es esencial para asegurar la correcta evaluación de costo de venta? Bueno, en realidad la auditoría de la contabilidad en cuanto al costo conecta el inventario final con el costo de ventas. Claro está, si el inventario final está mal evaluado, está automáticamente mal todo. O sea, te puedo resumir en mis palabras que la auditoría de inventario es una auditoría holística. No solo estamos contando con cajas, como muchos piensan, sino que estamos validando la cantidad física real de los productos, probando la legalidad del costo, evaluando el estado de salud de la mercancía, de este activo, como obsolencia. Su trabajo impacta directamente
en el indicador de gestión más observado, como es la utilidad neta del producto. Muchas gracias, licenciadas. Este tema es un poco controversial y es el ciclo de adquisición y reembolsos de capital. Bienvenidas, auditora, la licenciada Kiara Ábrego, Ana Carpintero y Ixa Ruiz. Buenas noches, Buenas licenciada. Un placer. Muchas gracias por la invitación. A la orden, pues vamos a empezar hablando un poco sobre, sabemos que hay mucho riesgo, pero ¿cuál es el más significativo en la auditoría de documentos por pagar? Ok, el objetivo crucial de esta auditoría es la integridad, por lo que su mayor riesgo es la omisión en el registro de la deuda y de sus compromisos. La revelación es fundamental, confirmar que todos los convenios de deuda, restricciones financieras o no financieras estén revelados. Uno de los procedimientos claves, confirmación bancaria reforzada. No solo se confirma el saldo, sino también los términos completos, la tasa, vencimiento, garantías y convenio. Inspección del contrato, revisar el original para entender los términos y especialmente los convenios. Análisis y recálculo de intereses. Recalcular el gasto de interés y la porción de interés acumulado al cierre para verificar la exactitud. Muchas gracias, licenciada. Pues también quiero saber qué es eso de la evidencia electrónica de garantías. Las garantías, por ejemplo, son líneas de crédito sobre las cuentas por cobrar. Se mantienen en un tiempo real en plataformas bancarias. El auditor debe obtener acceso solamente de la lectura para verificar que el estatus de las garantías y el cumplimiento de los ratios en líneas y en lugar de solo depender de una confirmación escrita. Muchas gracias, licenciada. Pues, ¿cuál es el objetivo? Porque sabemos que hay un objetivo. El objetivo de la auditoría al evaluar los procedimientos del ciclo de adquisición y reembolsos de capital. Buenas noches. El principal objetivo es asegurar que los saldos de las cuentas de pasivo y patrimonio a largo plazo y sus transacciones relacionadas estén presentadas de manera razonable en los estados financieros, de conformidad a las normas internacionales o de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Muchas gracias, licenciadas. Me gustaría agregar algo, lo que es la conclusión sobre este tema de auditoría, más que nada una reflexión, que el éxito de la auditoría del ciclo de adquisición y reembolso de capital radica en el enfoque de la auditoría en la documentación legal y en la autorización. Muchas gracias, licenciada, por aclararnos este tema. Este tema es uno de los más importantes en la auditoría de los saldos de efectivo. Y por supuesto, una cordial bienvenida al auditor Sergio Gallardo. Nuevamente, muchas gracias por lo que es la pregunta, Kira. Y solamente para poder responder que el procedimiento fundamental de la confirmación bancaria, además de obtener el saldo de cierre directamente del banco, la confirmación siempre debe solicitar información sobre préstamos pendientes, garantías y líneas de crédito, cuentas cerradas durante el año. Además, esta información adicional ayuda al auditor a asegurar la integridad y los de los pasivos y la correcta revelación de la información financiera. El auditor debe asegurarse de que todas las solicitudes que envíe directamente al banco y la respuesta se recibe directamente en su oficina, para garantizar que no haya ningún tipo de flujo, ningún tipo de información que se pueda ir, que no sea que nosotros no estemos permitidos a poder dar, y evitar la manipulación. Una respuesta muy clara, licenciado. Bueno, ¿nos puede explicar y describir cómo es la mecánica del fraude de kitting? Y sobre todo, explíquenos el procedimiento clave del auditor para exponer este caso. En cuanto a lo que es del fraude de kitting, se utiliza la holgura y el tiempo de compensación entre el registro, la emisión de un cheque y de un banco. Y el tiempo en el que el cheque es compensado y debita el saldo del otro banco al transferir grandes sumas entre cuentas bancarias. Justo antes del cierre se informa temporalmente al saldo de efectivo en los libros contables, ya que el depósito se registra inmediatamente en la cuenta del propietario. Los procedimientos directamente para esta detección
El procedimiento de la detección es la clave y la hoja de tránsito de transferencias interbancarias. En cuanto al auditor Akira, es la lista de todas las transferencias interbancarias realizadas alrededor de la fecha de cierre y verifica el desembolso, ya que esta es una parte muy importante que tiene que ejecutar el auditor, que se registre el mismo periodo contable que el recibo. Muchas gracias, licenciado. Nos adentramos en la fase de determinación de la auditoría. Este caso nos los explicarán los auditores, el licenciado Amé Mendieta y Amir Mendieta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Bueno, licenciado, quiero empezar preguntándole ¿qué se entiende como la terminación de la auditoría? Es la etapa final del proceso donde el auditor realiza los procedimientos para asegurar que los estados financieros, vistos como un todo, están libres de incorrecciones materiales y cumplen con las NIF. Ok, pero ¿cómo se componen los primeros pasos de la terminación de la auditoría? Los primeros pasos de la terminación de auditoría se componen por los pasivos contingentes y los compromisos. Los pasivos contingentes son esas posibles obligaciones que dependen de hechos futuros inciertos. Por ejemplo, litigios y demandas, garantías de productos o disputas fiscales. Los compromisos son costos futuros que aún no cumplen con criterios como pasivos. Otro de los pasos es la revisión de eventos posteriores. Los eventos posteriores son hechos que ocurren entre la fecha del cierre de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor. Estos tienen dos factores: eventos que requieren ajuste, son eventos que confirman condiciones existentes a la fecha del balance. Se deben ajustar los montos en los estados financieros. Y los eventos que requieren revelación son eventos que son indicativos de condiciones que sugieren después de la fecha del balance. Se deben revelar en notas, pero no ajustan cifras. Muchas gracias, licenciado. Bueno, sabemos que hay pasos finales de la terminación de la auditoría. ¿Cuáles son, licenciado? Los pasos finales de la terminación de una auditoría son los siguientes: la evaluación de los resultados. El auditor agrupa todas las incorrecciones detectadas, las clasifica entre las ajustadas y las no ajustadas y las compara con la materialidad. Si las incorrecciones no ajustadas superan a la materialidad, esto quiere decir que los estados financieros contienen errores de materialidad. Además, se revisa la hipótesis de lo que es negocio en marcha, que es si una empresa podrá continuar con su operación 12 meses después del cierre de esta. O sea, otro paso también es la emisión del dictamen y la comunicación a la administración, que podría ser que aquí es donde el auditor formaliza como la opinión no modificada que viene siendo, ya que los estados financieros se presentan de una forma razonablemente y notifica la buena posición o la buena rentabilidad de la entidad. En la opinión no calificada, esto quiere decir que hay incorrecciones, pero está dentro de un rango generalizado bien adecuado. Y la opinión adversa viene siendo ya cuando los errores materiales y generalizados son demasiado graves. Hay demasiados errores en auditoría, y en la degeneración de opinión viene siendo ya que el auditor no encuentra pruebas suficientes para poder emitir una opinión a la administración sobre la auditoría. Ok, pero antes de finalizar, yo creo que usted me explique qué sucede con los descubrimientos posteriores de los hechos de la auditoría. O sea, después de que se hace la auditoría, hay dos tipos de posteriores de los hechos. Uno es si la auditoría ya se ha hecho una omisión, se debe discutir con la gerencia y se modifica el informe de la auditoría. O sea, la otra viene siendo si se lo descubre después de la emisión, según la NIA 560, esta vendría siendo la de evaluar ya los estados financieros y si se deben modificar estos. Si la gerencia se niega, el auditor tiene la responsabilidad de notificar al gobierno y tomar las medidas para poder que terceras entidades confíen en el informe original de la auditoría. Muchas gracias, licenciados.
Y para finalizar este segmento lo haremos con uno de los temas que muy poco se habla, como lo es otros servicios de aseguramientos. Los expertos como los auditores, el licenciado Carlos Zúñiga y Keribe Ferran. Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Pues quiero comenzar el tema preguntándoles qué son exactamente los otros servicios de aseguramientos y por qué son importantes. Bueno, cuando hablamos de servicios de aseguramiento, hablamos que es un servicio donde el auditor no solo revisa estados financieros tradicionales, sino que evalúa información muy diversa, como seguridad en sitio web o proyecciones futuras. Son vitales porque el mercado necesita confiar en algo más que simplemente números contables. Bueno, he escuchado sobre el sello Web Trucks para comercios electrónicos. ¿Qué hace un auditor ahí? Bueno, cuando hablamos del sello Web Trucks, hablamos que el auditor verifica que el sitio web sea seguro, proteja la privacidad del cliente. Si el sitio cumple con los criterios de seguridad y procesamiento íntegro, el auditor permite poner el sello de Web Trucks para generar confianza a los compradores. Ok. A ver, licenciado, yo necesito que ustedes me expliquen cuál es la diferencia entre una revisión y una recopilación de información financiera. Bueno, la diferencia clave es el nivel de seguridad. El auditor da una seguridad limitada o moderada, quiere decir que verifica que no hay errores obvios. En la recopilación, el nivel de seguridad es 0. El contador solo ayuda a la gerencia a ordenar la información en el formato correcto sin validar nada. Si un contrato a un auditor para procedimientos acordados, ¿él me dará una opinión final? Bueno, la respuesta sería no. Lo curioso de esta pregunta es que en estos temas de compromiso, el auditor no emite opinión ni conclusión, solo realiza las pruebas específicas que acordaron previamente y entrega un reporte con los hechos encontrados tal cual sucedieron, o sea que sería 0 aseguramiento. Licenciada, pues ya que estamos en estos temas, ¿nos puede dar un speech más sobre el tema? Bueno, estos servicios son fundamentales porque transforman al auditor en un generador de credibilidad para una amplia gama de decisiones críticas, no solo financieras, ya sea ofreciendo un aseguramiento limitado en revisiones validando procesos específicos o simplemente recopilando información sin emitir opinión. Estos encargos permiten diversas prácticas profesionales y responden a necesidades específicas de confianza que los usuarios y el mercado requieren hoy en día. Bueno, quiero darle las gracias a nuestro último invitado de la noche de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar nuestro análisis de auditoría ágil, me gustaría concluir que primero, la tecnología no ha venido a reemplazar un juicio profesional, sino que ha venido a potenciarlo. Segundo, la comunicación entre auditor y auditado es vital. Y tercero, la adaptabilidad de metodología de trabajo es el nuevo estándar. Quiero agradecer a todos los expertos por acompañarnos la noche de hoy y si te gustó este video, danos like y comparte con tus colegas. Hasta pronto. Thank you.